a Historias de la Vida. Gracias por acompañarnos en este camino que decidimos recorrer. La persona que vamos a conocer hoy es muy sensible, muy servicial. ¿Quién no fue atendido por él? Es una persona amante de la naturaleza, ama su campo, es una persona muy recta. Hoy, en Historias de la Vida, el doctor Héctor Pagliero. La experiencia no se pasa, siempre lo decía mi tata, hombre sabio por los años y el capullo de su infancia, la vida me va enseñando y a los golpes voy andando. Tanto andar por los caminos, uno siembra conocidos, con el paso de los años se convierten en amigos, sin tiempo, lugar ni fecha, en lo bueno en la cosecha. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué decir? Nosotros muy bien, acá con Cucho agradecidos de que nos haya permitido venir aquí a su campo. Tiene un campo muy lindo. No, al contrario, me alegra que hayan venido. Muy lindo, estamos muy cómodos acá, un día que nos acompaña, porque no cualquier día se puede venir al campo. No. Menos en pleno invierno. Hace 2 o 3 días era un espanto venir, te disparabas, cuando menos, antes que pudiese congelarte te ibas, en serio. Tenemos que agradecer por el día que nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado un lindo día. Lindo sí. día, lindo día. Lindo día. Bueno, vamos a conocer un poquito su historia, que debe ser muy rica y muy nutritiva, seguramente. No, una vida común. ¿Sí? Sí. Héctor, dígame, ¿dónde usted nació en San José de la Esquina? Yo nací en San José de la Esquina. Nací en San José de la Esquina y en la casa en el campo que es Palacesia ahora, a la vuelta, a la curva del pueblo. Pasamos al venir. ¿Ahí? Pasamos al venir. Ahí viví hasta los 6 años. Y después yo me fui a vivir al pueblo. Al pueblo, a claro. la casa que está en calle Rivadavia, lo que es ahora el Instituto de Idiomas. Exactamente. Y ahí viví hasta los 12 años, en que ya me fui a Rosario a estudiar. Claro. ¿Y cómo fue su infancia? ¿Recuerda los primeros años en el campo y después, bueno, los primeros años en el pueblo? Claro, yo tengo muy pocos recuerdos de cuando vivía en el campo, porque me fui, como te digo, chico. a los 6 Claro. años. Ahora sí me acuerdo, cuando vivía ahí en San José de la Esquina, en el pueblo, me acuerdo los veranos, donde salíamos todos los chicos del barrio, que ahora son todos viejos, ¿no? Los que viven, y a jugar a la esquina. Claro. Lleno de bichos, porque había una sola luz, lleno de bichos cascarudos, sapos, pero era hermoso. Era hermoso, ¿no? Era hermoso. Yo hice mi primaria en el colegio de las hermanas hasta que fue el jardín de infantes y primer grado. Ajá. Ya después, los varones, teníamos que irnos a la escuela, a otra escuela. Y fui a la 204. Ajá. Terminé la primaria ahí y después ya me fui a Rosario porque no había escuela secundaria. Claro, en el pueblo. ¿Y Recién, qué recuerdos tiene de la primaria? ¿De sus compañeros, de sus sí, maestras? Ahora me los recuerdo. Tuve maestras extraordinarias y maestras que después las volví ya profesional a atenderlas. Claro, ya usted como profesional claro, atenderlas, claro. Como por ejemplo la mamá de Araguá, los hijos de la señora de García, Irma García. Fueron maestras, porque antes las maestras daban a lo mejor 3 años. Betty Remedi fue maestra mía a los 7 años, que murió hace 4 o 5 días, que hace unos días. Y he tenido muy buenos recuerdos, lindos recuerdos. Linda infancia en general. Sí. No había el bullying, el único bullying que había era, sabes que yo era de los pocos en esa escuela que era de centenario. Entonces los de Racing, que generalmente eran mayores,
Mira, un día me acuerdo que me arrinconaron contra el pizarrón, me hicieron gritar "Viva Racing" y lo grité, ¿qué querés? Claro, ¿qué iba a hacer? ¿Qué va a hacer? Esas ¿No? cosas nunca se olvidan. Esas cosas no se olvidan, ¿viste? Ese fue el único bullying que Claro, recibió. y era la época, ¿viste?, de mucho fervor futbolístico Ujú. de toda la población, que fue el año 50, 51, 49. ¿Entendés? Que íbamos, todos nuestros padres iban en caravana Claro, a claro. los partidos que se hacían a veces en Arteaga, en Cruz Alta, Chañar-Ladeado, San José siempre fue muy futbolista muy y a lo futbolista. mejor tal vez en ese tiempo había pocos eventos y era un evento importante ir a la Claro, cancha. eran estos eventos Claro, y vos te imaginás que confitería no había ni por nada. nada. Eran bailes muy aislados, el baile de los conscritos, el baile, por ejemplo, de las fiestas patria y carnaval, Claro, que se claro. iba al Club Belgrano o al Club Centenario, pero no había todo. Claro. Había una gran comunidad entre amigos, entre los chicos. Ujú. Y pasábamos, a mí me gustó mucho, yo tuve una muy linda infancia. Qué Y bueno tuve eso, una linda ¿no? infancia porque tuve muy buenos padres. Lo marcaron, ¿no? Me Sus padres. marcaron, sí, me marcaron. Y yo después, yo a los 12 años, a los 13 ya me fui. Claro. Y veníamos muy de vez en cuando porque el sistema de enseñanza era distinto. A veces los sábados teníamos que asistir, o sea que no teníamos tiempo, teníamos mucho menos transporte. Claro, claro, No seguro. había pavimento todavía hasta San José de la Esquina. ¿Usted dónde hizo la secundaria? La secundaria la hice en Rosario, Ajá. el colegio Marista. Claro. Y ya después, cuando terminé el secundario, bueno, entré en la universidad. ¿Y cómo eran sus compañeros? ¿Hizo de irse del pueblo a los 12 años? Bueno, hizo compañeros nuevos, Claro, hice compañeros que los tiene compañeros aún. de colegio, ¿viste? Claro, de Pero colegio. yo volvía porque tenía un grupo integrado ahí de San José de la Esquina, Sí. que también estudiaban en Rosario, y nos encontrábamos cada vez que veníamos, todos más o menos coincidíamos, ya en las vacaciones, ya en las fiestas, por ejemplo, de Semana Santa, que tomaban 3 o 4 días. ¿La fiesta del pueblo también o no? ¿Cómo? La fiesta del pueblo. Los No, la fiesta 24 de del pueblo, septiembre. no. Nosotros, en Rosario se festejaba el 7 de Claro. octubre. Y acá 24 era feriado acá Y no solamente. veníamos porque teníamos que ir a la procesión, eso era religioso, ¿viste? Claro, claro. Pero, y después volví, y después ya cuando me fui a estudiar a Rosario yo venía menos. Cuando me tocó el servicio militar, yo tuve una baja por economía que había dado un ministro de Economía, el Sogaray, que había, o sea que yo hice medio año de servicio militar de enero a julio, y en julio, bueno, ya el año universitario ya no podía, entonces me vine Bueno, y ya era estuve en tarde San para José de la Esquina, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué hacía en San José de la Esquina? Venía siempre al campo, Siempre al campo. venía muy al ¿Usted campo. tenía 17, 18 No, años? ya ahí tenía 22 años, porque yo pedí prórroga. Había terminado la secundaria. Sí, Había terminado la había secundaria terminado cuando la le secundaria. tocó el En servicio. aquella época, cuando vos tenías que hacer el servicio militar, Sí. vos podías pedir prórroga de 2 años. Tenías que rendir condiciones de tiro y siendo estudiante universitario, entonces te autorizaban a hacerlo 2 años después. Exacto, para que pueda seguir su carrera, la carrera que Claro, había elegido. sí, después la carrera que a mí no me... yo pensé que me iba a beneficiar más, pero no me benefició mucho, porque después de que yo salí del servicio militar, vinieron toda una serie de problemas militares, políticos y demás, en que hubo largas huelgas, en que perdimos mucho tiempo en el Claro, camino. claro. ¿Y en el servicio cómo le fue? ¿Cómo la pasó? Bien, yo la pasé ¿Le muy gustó bien. hacerlo? Sí, como experiencia es ¿Como linda. experiencia le gustó? Como experiencia es linda. ¿Me entendés? Eh, vos te das cuenta que no es el cuco que dice todo el mundo, ¿no es cierto? Al contrario, a mí no te digo que me haya gustado, pero bueno, si vos te adaptás a las normas que te imponen ahí,
mejor a levantarte a las 5 de la mañana, levantarte a tomar el mate cocido en una tacita, sentado en los escalones de... Bueno, y tenés que adaptarte a eso. Seguro que sí. Pero no murió nadie por eso, y al contrario, yo pienso que en ese momento la pasábamos muy bien, no había tanto problema como puede haber ahora, a lo mejor de rebeldía y aparte de la droga y todo ese tipo de cosas que, es cierto. Que no existía. O sea que en general el muchacho joven era más dócil, lo aceptaba. Y como te lo puede decir cualquiera que hizo el servicio. Claro. Era la época más de que se imponían las cosas, decía, bueno, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y se hacía. Sí. También me imagino que habrá sido así con la crianza, ¿no? Su padre como lo crió usted. Ah, no, en mi casa también. Las cosas se decían. Había normas que se tenían que respetar, ¿entendés? Que mandaban los padres. Nunca fui castigado ni nada por el estilo, te digo, yo llevé una buena vida, pero había normas que había que cumplir y se cumplían, pero vos lo tomabas como una cosa de rutina. Claro, seguro. ¿No es cierto? Aparte, como te digo, yo estuve poco tiempo prácticamente con mis padres. Es lo que muchas veces yo pienso que cuando vos te vas joven a estudiar a Rosario, te perdés la posibilidad de gozar a tus padres y te das cuenta, desgraciadamente, a veces cuando es tarde. Cuando ya uno es grande se da cuando cuenta, ¿no? Uno es grande. Pero siempre nos pasa esas cosas. Siempre pasa eso. Porque vos pensás que yo me fui de San José de la Esquina a los 12 años y volví a los 30 años. Claro. Está bien, nos veíamos, yo lo veía, venía fines de semana y demás, pero me refiero que convivir, la convivencia no. Claro, no la tuvo. No la tuvo. En esa edad de adolescente, ya después un poco más adulto. Yo pienso, te digo, cuando a nosotros nos mandaban a los 12 años a estudiar a Rosario, yo me acuerdo que he sufrido. ¿Sí? Al principio sí. Claro, seguro que sí, el desarraigo era chico. Yo venía de San José de la Esquina y me tuve que ir al colegio, caminé solo y presentarme, está bien que estaba inscripto ya y arreglate como podás, ¿me entendés? Después haces tus amigos, todo eso. Sí, seguro. Pero hay días que te parece que es un drama terrible que después no es nada de eso. ¿Cómo se llevaba con sus hermanas? ¿Con mis hermanas? Sí. Nos veíamos poco. ¿Se veían poco? No, bien. ¿Eran de pelearse? Bien, no. Con mis hermanas no. Al contrario, estábamos muy unidos y ya de grandes también. Y aún hoy con mi hermana no. Con Elsa. Pero más problemas tenían ellas. ¿Ah, sí? Y las mujeres somos más complicadas. Más complicadas. Es cierto, eso es cierto. Yo como era el más chico, era el varón, una larga etapa que fui ignorado. ¿Entendés? Claro, las mujeres... Y después fui aceptado como había caído y tenían que aceptarme, no quedaba otra. No quedaba otra. No, pero nunca tuve problemas con Nunca ella. tuve problemas. No, en absoluto. Con sus amigos de la infancia, ¿qué hacía cuando usted venía al pueblo? ¿A qué jugaban? Me han contado que le gustaba cazar patos. ¿A usted? Íbamos a cazar patos. ¿Es cierto? Sí, cosa de loco. Nos íbamos a la estancia La Peregrina, que había todo bañado. Íbamos a cazar patos, un frío, con el agua hasta las rodillas. Cazábamos los patos, después los regalábamos. Porque, ¿qué hace? Sí, pero comías uno. Claro, sí, cazaban. Y mal, porque son patos duros, ¿viste? No es la carne. y habíamos hecho un grupo, te digo, un muchacho Feriosi, que vive en Córdoba, Sergio Paschetti, Osvaldo Fon, y yo, que íbamos generalmente a la madrugada a cazar patos. A cazar patos. Una vez, mirá, había una laguna acá más o menos a 2 kilómetros y habíamos venido a cazar patos con José Antonio Ávila. Madrugada, pleno invierno. Terminábamos ahí, había una cocina económica con las patas dentro del horno, porque nos congelamos, vos no tenés idea lo que era. Me dan más las ganas de cazar. Pero sí. El frío pasaba, ¿eh? El frío pasaba. Si bien aún lo recuerda hoy. Lo recuerdo, porque fueron días lindos.
Y después alguna vez cazaba, pero ya después llegó un momento en que no me gustó más matar ¿Ah, no? animales, no. Mirá, y yo creo que ¿Le pasó algo ahí en el medio no, que...? no, te cuento una anécdota. Un día veníamos al campo con mi mujer y yo le digo, me voy a llevar la escopeta, si veo alguna perdiz la mato. Sí. No me dijo nada. Y llegando a mitad del camino acá sale una perdiz y la perdiz se puso en un costado, paradita y como mirando. Y mi mujer me dice, ¿la vas a matar? Ah, Yo no la cocino. claro. Le anticipó a ella que no le iba a cocinar. Ella me anticipó que no la cocinaba. Y vos sabés que me dio tanta lástima y Ana, digo, ¿qué derecho tengo yo a matarla? Claro, claro. ¿No es cierto? Un ser vivo que estaba como espero. Digo, vos sabés que, digo, nunca más escondí la escopeta. Después que tuve los hijos, mi señora la escondió más todavía. Claro, ya por Y precaución, ¿no? con costo, todo eso. Y deben estar por ahí en algún galpón, en algún placar de mi casa. No sé, ni sé dónde están las Ni sabe escopetas dónde está. ahora. Bueno, Porque mejor. nunca más volví a tirar un tiro. Y yo pienso que ahí me abrió un panorama. Digo, ¿qué derecho tengo yo a matar? Claro, claro. ¿No es cierto? Ujú. Y bueno, y que en definitiva comíamos una perdiz y con los patos pasaba igual. Claro, seguro. Era más de... Uno lo Claro. hacía por estar con sus amigos, por salir de casa. Claro, para hacer una más la actividad. aventura, ¿viste? La aventura, sin pensar Sí. en matar. En al matar, animal, sí, lo sí, que sí. era Ya después matar. cuando vos analizás eso, Claro, dije, no me gustó más. no le gustó Matar, más. no quise más. Héctor, Matar. ¿en qué momento usted terminó la secundaria, como me contó, en Rosario? ¿Y en qué momento decidió decidir la carrera de médico? ¿Siempre le gustó? ¿Hay un Sí, momento sí, de yo su vida donde siempre me gustó. siempre le gustó? Vos sabés que en el colegio que yo iba se hacía cuando los alumnos de quinto año, con los padres varones, íbamos a una cena al colegio. La cena de despedida, íbamos con los padres, se hacía el acto, ¿viste? Sí. Con discursos de por medio. Y cruzando el Parque Independencia, y para veces, ¿qué vas a hacer ahora? Mira, le digo, tengo ganas de seguir medicina. Bueno, bien, mientras vos estudies, yo te banco. Y ahí empecé, hice la inscripción en la facultad y entré en medicina. O sea que su padre estuvo de acuerdo. Sí, no le gustaba mucho. ¿Ah, no? No. ¿Hubiese preferido que siga algo en el campo? Sí, ¿Sí? o abogacía o alguna otra cosa. Pienso yo, por ejemplo, él decía, mira, es muy sacrificado, pero si a vos te gusta. Le dio libertad. Sí, plenamente, totalmente. Y entonces me inscribí en medicina, después hice la carrera con algunos contratiempos, te digo, en el ¿Sí? sentido de que yo el primer año, por ejemplo, me costó una materia de anatomía que la tengo acá todavía metida. Pero no solamente eso, se hizo un año muy irregular porque estaba la famosa pelea del artículo 28 de la enseñanza libre y la enseñanza religiosa, Ajá. de las universidades privadas y no privadas, que había huelga todas las semanas. Bueno, ahí al año siguiente recién me encarrilé bien. Y ya después en general me fue bien la carrera, no tuve muchos problemas, excepto al último también por razones políticas. Porque cuando yo me estaba por recibir, vino toda la época, por ejemplo, de cuando Onganía y los gobiernos militares, en la cual la universidad, viste, limitaron mucho los exámenes, había huelga todos los días. Pero ¿Eso retrasó un poco su...? yo me retrasé, sí, me retrasé como con el servicio militar de por medio. Claro. Bueno, yo me recibí, tenía 27 años, sí. ¿Y qué pasó? Me recibí y me fui a trabajar con otro compañero con el cual estudié muchos años, a Pérez. A Pérez. Entonces, porque yo trabajaba en el Clemente Álvarez, yo estaba nombrado en el Clemente Álvarez, donde había hecho el practicanato y la residencia.
Y entonces viajaba todos los días. A la mañana iba al Clemente ya a hacer sala o a hacer consultorio, porque yo hacía consultorio de cardiología en el Clemente, hasta que se vino la posibilidad de venir a San José cuando muere Raimonda. Cuando muere Raimonda, a mí vine yo unos días acá a atenderle los pacientes a él, y cuando llegué acá me dijeron, ¿no te gustaría quedarte? Y la verdad que yo no tenía consultorio en Rosario, el consultorio que lo hacía en el Clemente Álvarez. Claro. ¿Cuánto tiempo había pasado de que usted se recibió y todo el que trabajó en Rosario? 3 años. ¿3 años? 3 años. 3 años. Yo antes de recibirme ya había estado en el Clemente Álvarez y antes trabajaba en un sanatorio. ¿Hizo las prácticas ahí? Ahí, claro. Nosotros hacíamos practicanato y después hacía residencia. Claro. Y trabajaba en un sanatorio en Rosario, en el Palace, pero ahí, viste, eras pinche, ¿no? ¿Viste? Era el último todavía no estaba recibido. Claro, claro. Y había que después, escalar, ¿no? De a poco. claro, era una vida que había que hacerla. ¿Y era sencillo en esa época entrar a trabajar enseguida después de que uno se recibía? ¿Usted hizo las prácticas, pero después era fácil entrar a trabajar? Sí, entrar a trabajar, sí, pero lógicamente había siempre, ¿cómo te podría decir? Diferencia en el sentido de que a lo mejor había gente que tenía más posibilidades, ya sea por amistades, para trabajar. Yo nunca tuve problema, te digo sinceramente, porque yo caí bien en la sala que trabajé, pero para trabajar en la sala, no en la parte privada. Claro. Y después yo me fui a Pérez, y en Pérez, te imaginás, los primeros días a una miseria, no entraba nadie. Claro. Era terrible. Entonces, ¿Ahí fue cuando fue con su amigo? con mi amigo. Y por ahí empezamos a atender gente. Había un viejito. ¿Recuerda sus primeros pacientes? Sí. Otra viejita que la atendíamos, después la internamos en el Centenario, la íbamos a ver. Y entonces un día nos enteramos que esos viejitos que atendíamos nosotros eran protegidas del que en aquella época era dueño de Cipar, que es esa fábrica metalúrgica que ahora es brasilera, saliendo de Pérez para Rosario. Y un día nos llama, viene la mujer esta, me dice, mire, mi marido quiere hablar con ustedes. Bueno, ¿qué querrá? Y nos fuimos. Y nos ofrece ser médico de la fábrica. Nosotros atendíamos en el consultorio a todos los empleados, ya sean los accidentes, que después derivábamos según las necesidades, y a las familias. Claro. Te imaginas que cambió todo el panorama. Ahí De ahí tenemos todo lleno el consultorio, ya era. Claro, claro. Era una fábrica grande y tenía muchos empleados. Sí, era una fábrica enorme y ahora mismo creció porque se asociaron a una empresa brasilera, ahora es una empresa brasilera, una fábrica metalúrgica muy grande. Y bueno, ¿y después qué pasa? Muere Raimonda, entonces me ofrecen a mí. Yo estaba de novio con mi señora y le planteé, ¿te animarías a venirte a San José de la Esquina? Me dijo que sí. Que sí. ¿En qué momento de su vida la conoció a Miriam? A Miriam la conocí en un ascensor. ¿En un ascensor? ¡Qué original! No es original, ¿viste? Original. Resulta que había un edificio de pisos que vivían. En un piso mi hermana y en otro piso vivía la hermana de ella. Y 1 o 2 veces la encontré y un día también, bueno, la encontré y ya pienso que mi hermana y la hermana de ella más o menos tenían una relación, viste, de vecinos. Claro. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó. ¿Me entendés? No. ¿En qué año? Y eso fue en octubre del
68, que salimos la primera vez. Fue que nos fuimos, había un bar en Rosario, eso me acuerdo, Remember. Ajá. Llovió ese día. ¿La citó ahí usted? Claro, nos encontramos ¿Nos en una encontraban ahí? esquina, claro, antes te encontrabas, porque no había las confiterías donde vos ibas, y las confiterías que ibas vos ibas con pareja, no ibas como a lo mejor Solos. la chica sola y el hombre solo. Claro, ¿no? ya iban en pareja. Iba pareja, la pareja Sí, sí, iba, sí. tomaba, bailaba, lo que hacía. Y a partir de ese día, llegamos a esto, a cumplir casi 48 años. De ahí. 48 años hace que están 48 juntos. años que estamos juntos, sí. Mucho tiempo. Y entonces ahí yo después me casé en Rosario y nos vinimos a vivir ¿No a se San aceptó José. enseguida siendo una mujer de ciudad? Sí. Sí. ¿Y cómo fue comenzar en San José de la Esquina? Con ese trabajo que ya era Mirá, una clínica de un doctor no, muy no, conocido. Claro, vos te imaginás que fue duro de entrada. Claro, porque vos llegás y te empiezan a ver cómo eras. Claro, más en un pueblo, ¿no? Pero Más aquí en la un gente de la ciudad es pueblo, distinta, más en un actúa pueblo. diferente. Y me acuerdo yo que había gente que, especialmente señoras, que venían al consultorio y entraban y se largaban a llorar acordándose de Raimonda. Claro. No, pero yo fui aceptado enseguida en San José. No tuve ningún problema, te digo. Eso de que a mí me haya sentido rechazado por la sociedad de San José de la Esquina, no. No le ha pasado. No, a lo mejor porque yo había nacido ahí, todo el Claro, mundo me claro. conocía, era conocido a mis padres. Seguro. Pero nunca tuve problemas en San José. ¿Cuándo fue al hospital? ¿Cuándo se mudó al hospital? Yo empecé a trabajar, claro, yo cuando vine acá me hice cargo del sanatorio de Raimonda. Y vino un muchacho cirujano, un Biseimer, que ahora está en Neuquén, y estuvimos trabajando un año más o menos, después él se casó y se fue a Neuquén, y yo quedé solo a cargo del sanatorio. Y entonces hablé con el doctor Mamana, en ese momento era director del hospital, y nos pusimos, y digo, mira, yo dejo el sanatorio porque yo no puedo solo con el sanatorio. Claro. Y para traer médicos, todo eso, ¿por qué no llegamos a un arreglo? Yo vengo a trabajar al hospital, la gente que quiera venir acá vendrá al hospital, y en el sanatorio tengo consultorio nada más. Claro. Bueno, él me dijo que sí, y empecé a trabajar 2 años después, o sea, en el año 72. Yo vine en el 70, en el 72 entré a trabajar en el hospital. En el hospital. A internar. Antes internaba algún paciente que específicamente quería internarse en el hospital. Claro. Pero después ya todo el trabajo lo derivé al hospital. Claro, claro. ¿Usted cómo se consideraba, o ahora viéndose, ¿no?, después de mucho tiempo como médico, ¿cómo fue como médico? ¿Era de escuchar a ese paciente? ¿Era ese médico que tenía paciencia, que le dedicaba mucho tiempo a sus pacientes? ¿Era un médico, cómo usted cree que fue? Si lo tiene que ver desde ahora, ¿no? Sí, a veces es difícil hablar de uno mismo. Sí, no es difícil para hablar. Pienso que sería igual que ahora como fui en aquel momento. Yo en general atendía al paciente. Me preocupaba a veces cuando veía una enfermedad importante, me preocupaba. El hecho está de que a veces repetía mis visitas sin, a lo mejor que no eran necesarias, pero porque yo quería dormir tranquilo. Claro. A pesar de que un médico no duerme muy tranquilo. No duerme muy tranquilo, pero existe una cuestión. Yo he atendido pacientes desde que vine hasta que me retiré. Siempre. O sea que
mucho rechazo no tuve y pienso que no sé cómo habrán juzgado los demás. Bien, por ¿Entendés? supuesto que bien. Pienso que sí, ¿no es cierto? Por su nombre, bueno, yo no soy de San José de la Esquina, pero uno hablar del doctor Héctor Pagliero es No, no, una no, eminencia, yo en ¿no? general me relacioné siempre con la gente, los escuchaba, era de escucharlos. Y aparte una cosa importante, jamás emití opiniones en relación a nada de lo que me podían contar. Ujú. Y segundo, guardar totalmente el secreto profesional. Reservado. Es La- una persona es reservada. fundamental, es Sí, ¿no? fundamental, ¿no es cierto? Porque cuando vos perdés la confianza y el respeto al paciente, Muchas ¿entendés? veces un paciente va al médico y también lo trata como un psicólogo porque es un momento que está, que no puede Claro, hablar y sí, contarle sí, sus sí, sí, problemas. sí. Así que usted tiene que ser Sí, también un bueno, poco a lo de... mejor no lo tratás desde el punto de vista psicológico, pero vos lo escuchás. Claro, lo A veces escuchás. hay muchos pacientes que necesitan que pongan el oído, Claro, porque no lo encuentran en otro lado. claro, claro. Entonces saben que van al médico, cuentan lo que quieran contar, saben que van a mantener una reserva y descargan el costal y se van tranquilos. Exactamente. ¿Entendés? Y vos cumplís ya con eso, con tu función de médico. ¿Hay enfermedades que tienen que ver Porque con tu esto? función no es solamente hacer una receta y es muchas veces tratás al paciente desde el punto de vista psicológico Claro. y al paciente le va a ser mucho mejor que todas las pastillas que le puedas dar. ¿Las enfermedades ¿Entendés? tienen que ver con la cabeza? La enfermedad, sí, Están relacionadas, ¿no? muchas enfermedades, muchas enfermedades. Que vos en un momento te vas dando cuenta al final del tiempo, del paso del tiempo, eh, te das cuenta, a esta persona le está pasando algo, especialmente aquellos que tienen toda una serie de una patología o enfermedades que con 50 síntomas que no coinciden uno con Claro. otro, Sí, ¿me sí. entendés? Y aún aparte de eso yo te digo que eh, creo que yo he tenido una virtud, a veces que a lo mejor me he equivocado, ¿no es cierto? No, porque todos nos equivocamos. La virtud de no quedarte con el paciente cuando vos no podés solucionar el problema, Saber derivar, derivarlo. ¿no? Yo era, por Claro. ejemplo, una persona que aún consultaba con colegas Sí, sí. en San José, de compañeros míos, mira, pasa tal cosa, me pasa tal esto, tal cosa. Ruggeri, con Mamana, Grassano, ¿me entendés? Que eran, y tipos que te daban una mano Claro. muy grande. Yo no sé si vos los conociste, Lo he sentido nombrar, pero por sí, a ejemplo, Mamana. Grassano era un gran clínico, Mamana era un tipo muy buen médico, aparte de eso un tipo cerebral, un tipo que cuando te iba a aconsejar algo te aconsejaba bárbaramente. Ruggeri, que podías llamarlo en cualquier momento, que él no tenía problema de levantarse a las 2 a las 3 de la mañana. Hay que tener una gran vocación para ser médico. Claro, el hecho está de que cuántas veces Ruggeri lo necesitaba porque tenía algún parto complicado, el de Ruggeri, ¿por qué no venía a ayudarme? Claro, claro. A Ruggeri, a Carlos Raimonda, ¿no es cierto? Ya después cuando vino Carlos. Tenía buena relación con sus compañeros de fuerza de Sí, sí, trabajo. sí, nunca tuve problemas con ninguno. ¿Alguna anécdota, algo que le haya quedado de alguna persona que haya atendido? Algo que lo recuerde siempre. Mira, pienso que hay muchas cosas que vos te acordás, ¿no es cierto? Eh, pero específicamente, excepto aquella que te comenté yo en, en el cable Sí, con esta señora que se muere por una cesárea, que eso es una cosa que me afectó mucho, me quedó mucho. Pero otra cosa no. ¿cómo era esa historia? No, una señora que tenía 3 hijos y queda embarazada. Vino al consultorio, había tenido hermosos partos, pero esos partos rápidos, lindos, que no te daban ningún trabajo y el cuarto dice, Héctor, quiero hacerme cesárea porque no quiero tener más hijos. No, le digo, no te sometas a una operación, es loco vos someterte a una operación, tenía buena confianza. No, yo quiero hacerme cesárea, no. Yo no acepto que te hagas cesárea.
Insistió, vio al cirujano y un día me dice, bueno, yo si no me haces cesárea vos me voy a Casilda para que me lo haga Wiener. Bueno, y bueno, mira, si vos querés cesárea, porque después te empezás a pensar vos, Claro. le haces parto normal, tenés un problema y hasta el día te digo como si hubiese un presentimiento. Cuando iba a sala de partos, todavía le digo, Mirta, estás a tiempo. Volvemos y esperamos el parto normal. Y ella me dice, no. Bueno. Y después hace una sepsis y muere a los 3 días, 4 días, dejando un hijo chiquito recién nacido. Eso no se lo olvida más, ¿no? Usted. No, no es No se una lo cosa, olvida más. es una cosa que me hizo mal, eso te digo sinceramente. A veces uno tiene, usted como médico me imagino que podía aconsejarle a sus pacientes, pero la Claro. palabra del paciente usted la tiene que Y, escuchar no, y también. sí, claro, no podés a veces, si vos querés hacer una cosa, ¿y qué querés Claro, hacerlo? exacto. No es que vos no podés imponerte, porque te puede salir mal y después vos sos el responsable Claro, claro. de lo que Exactamente. aconsejás. Sí, sí, seguro, seguro. Pienso que esa es una de las... Me afectaron siempre la muerte de chiquitos. ¿Les tocó vivir muchas muertes? Ah, no, algunas, aisladas, viste, el chiquito enfermo, sufriente, y a veces reaccionaba mal con algunos accidentes que pasaban en muchachos de 15, 16, 17 años, 18, que a alta velocidad se hacían percha cuando llegaban. Digo, pero ¿será posible que...? Claro. ¿Por qué? ¿Me entendés? Te da Cosas que ganas. usted no puede manejar, No puedo obviamente, manejarlo, pero te da... claro, te atender a da esos tipos me de hacía pacientes. mal, Claro. me hacía mal, Claro, claro. porque consideraba que era una muerte inútil. Evitable. Y de chicos que tenían salud, podían vivir una vida plena, Seguro. todo eso, y terminaban de esa forma. Seguro. Pero como te digo, no he tenido tantos tampoco como para decirte. Pero a mí lo que me afectaba siempre la enfermedad de los bebés. De los bebés. Los bebés sí. ¿Es un hombre sensible? ¿Se considera Sí, sensible? sí. ¿Sí? Soy sensible, sí. Hay cosas que me llegan mucho. Yo no puedo ver, por ejemplo, yo no puedo ver sufrir un chico. ¿Me entendés? No. Especialmente vos cuando escuchás de los chicos con tuberculosis que se dan en nuestro país, con desnutrición, con un montón de cosas, y vos ves por ahí, no quiero entrar en política, ¿no? Sí. Porque siempre ha sido lo mismo. Y las bolsas de dinero que andan dando vuelta por ahí y otros que se están muriendo, no, eso no. Cosas injustas. Y cosas obviamente. injustas que realmente me molestan. Héctor, ¿quiere que tomemos unos mates? Bueno, cómo no. Ahora está saliendo nuevamente el sol, acá que nos está ya picando un poquito más. Amargo me dijo, ¿no? Sí, prefiero amargo. Prefiere amargo. ¿Qué toma además de mate? ¿Qué le gusta tomar? Bueno, generalmente tomo té a la noche. ¿Té? ¿Un té. tecito? ¿Té común o algún té? Generalmente yo tilo. Té de tilo, está bien, calma. Nos ponemos en un mano a mano, mi mujer con la manzanilla, yo con el tilo. Está bien que haya. A mí también me gustan los tés, son muy ricos los tés. Sí, no me enloquecen, pero lo tomo. Lo tomen, té no hace ni mal ni bien, dicen. No, te imaginas que unas hojas de tilo, cuando estás loco, no te va a modificar. No te va a modificar la locura, ¿no es cierto? Claro, claro. Héctor, ¿en qué momento de su vida usted entra o participa del Rotary? En el Rotary yo fui en Pérez, en el año 68. ¿Qué se hacía en el Rotary? ¿Qué era el Rotary? El Rotary es una organización internacional que hace una campaña en... Está caliente, ¿eh? A través de la amistad. La amistad especialmente dentro de las actividades profesionales. Y de ahí salir a una mejora de la actividad industrial, comercial o empresarial
y una colaboración para mejorar la situación de la gente de cada país, ¿no es cierto? Por eso de ahí surgieron las grandes campañas de Rotary, como la campaña contra la parálisis infantil, campañas para virosis africanas, de todos lados del mundo. ¿Y cómo usted estuvo ahí en Rotary? ¿Cómo fue? Como fue, mira, ahí generalmente se invita, se come una vez por semana, se tiene una estructura que a lo mejor yo pienso que a esta altura de la vida, del año, del siglo, a lo mejor es un poco arcaica, ¿no es cierto? Pero porque muchas veces, y nos ha pasado también a nosotros, a transformarse en un club de amigos. Ujú. ¿Me entendés? Pero se trataba siempre de ayudar, de colaborar, de hacer todo lo posible para seguir con la reglamentación del Rotary. Claro. ¿Siempre el trabajo era hacia la sociedad o hacia alguien en especial? Hacia la sociedad. Hacia la sociedad. Claro, Era a brindarle veces, claro, un beneficio a la sociedad. y claro, nosotros, por ejemplo, en una época, acá en San José teníamos becas. Ajá. Becas, por ejemplo, chicos que han sido becados en Leones, cuando no se terminaba el secundario todavía, no se completaba los 6 años en el industrial. Sí. El Rotary pagó becas, a veces colaboró, por ejemplo, en tratamientos médicos, colaboraban en un montón de ¿Y cosas. esos fondos cómo se conseguían? ¿Cómo se consiguen? Y nosotros lo ponían entre los socios. Los socios. Sí, los socios. Perfecto. Y a veces se hacía algún evento, pero en general no había ese tipo de cosas. Generalmente, bueno, vos ponías una cuota y a veces esa cuota se iba a un fondo, bueno, tenemos que colaborar con tal cosa y se colaboraba, con eso. Rotary existe en todas Todo partes el del mundo, mundo, ¿no? todo el mundo. En todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Desde hace mucho tiempo. Y desde el principio del siglo anterior. Claro, hace muchos años. Porque todo se crea en un tal Paul Harris, Ajá. que llega a una zona en la cual se encuentra la soledad de cuando vos llegás a un lugar y sos un poco incomprendido o no te dan cabida. Sí. Entonces se empezó con un grupo de amigos, mira, ¿por qué no tratamos de mejorar esta situación? Claro, claro. Y de ahí parte, y tuvo un éxito que Hoy continúa, ¿no? continúa. En Hoy San continúa. José de la Esquina no. En San José no. No, porque San José de la Esquina justamente fue... caímos en lo que yo te comentaba antes, que se transforma en un club de amigos. Claro, Entonces llega un momento que una cena más, claro. entonces ya uno pasan los años, uno se vuelve más grande, vuelve a tener compromisos, o más compromisos con la familia, con los nietos y Es todo cierto. eso, que a veces tenés que viajar a un lado, viajar al otro, convenciones, que son muy interesantes, pero que te quita Por ahí un tiempo, ¿no? un tiempo. Claro, seguro. Un tiempo que a lo mejor se lo podrías dedicar a algo más que para vos sentimentalmente Es cierto. es más importante. Es cierto. ¿Le gustó pertenecer al Rotary? ¿Se Sí, sintió sí. bien? Como experiencia es linda. ¿Como experiencia? Como experiencia es linda, sí. ¿Cuántos años estuvo ahí? Y yo en el Rotary estuve 2 años en Pérez y estuve hasta que duró acá en San José, que debe haber sido allá por el 86, 87. Ahí se fue cuando se disolvió. Que ahí se disolvió. Se disolvió. Y continuó con Arequito. Ahora ayudaba a crear muchos amigos. Yo he conocido muchísima gente de Cruz Alta, de Arequito, con los Rotary Club de alrededor, con la cual tenías un contacto. Claro. ¿Cada cuánto se reunían? Una vez por semana. Una vez por semana. Y ahí se resolvían Sí, los casos. sí, y se quienes resolvían los estaban- casos, cada uno informaba lo que tenía que informar. Generalmente había uno que
daba alguna charla, algo, y se invitaba gente, a veces para tratar temas económicos, temas o no, o de la situación en que se podía vivir, o alguna inquietud que tuviese alguien, Claro, se exponía claro, claro. y se comentaba. Se comentaba. Se comentaba y veía si te interesaba o no te interesaba hacerlo, y si se interesaba hacerlo, había un gobernador que tenía un área, una región de varios clubes, con el cual consultabas, porque no podías tomar ciertas determinaciones. Claro, claro. Pero fue interesante, como experiencia es buena, Seguro que es sí. linda. Pero como todas las cosas, ¿viste? Hay un agostamiento Claro. O de se las cierra cosas. un ciclo, tal Se vez. cierra un ciclo, Es cierto, es ¿me cierto. entendés? Después a veces la vida te arranca a los emprendedores. Entonces a veces cuando en un cuerpo vas perdiendo miembros importantes, Ujú, todo el cuerpo sufre. claro, Y a veces de eso terminan con estas cosas, ¿no es es cierto. cierto? Doctor Héctor, le voy a Sí. decir doctor, ¿cuánto tiempo fue médico hasta que se jubiló? ¿Cuántos años ejerció la medicina? Y yo ejercí 40. Espérate que ya te haga. Tiene que sacar la ¿El cuenta. cuál? 45. 45 años. 45 años. Va a agregarle practicanato y esas cosas, son 50. 50 años. Pero 45, 42 en San José, estuve 2 años en Pérez, 1 año en Rosario, antes de Pérez. O sea que son 45 años en relación con el paciente. Mucho tiempo, ¿no? Sí, Mucho mucho tiempo tiempo. ininterrumpido, como usted dijo, siempre. Ah, siempre, Lo hizo siempre, siempre. siempre. ¿Cómo fue el hecho usted, bueno, se jubiló? ¿Cómo fue ese de trabajar, Claro, a un día no, lo que dejar pasa de es que yo trabajar? estuve enfermo mucho tiempo. Ujú, ¿Me entendés? Estuve 2 años por una cirugía abdominal que se complicó, claro, y ya cuando vos volvés, ahí te ubicás que ya tenés 70 y tantos años, entonces te das cuenta que te superaba muchas cosas, porque en medicina cuando vos te alejás 2 años, la medicina avanza tanto. avanza tanto. Es cierto. Entonces llegó el momento que decidí dejar. Yo tenía esto acá al campo, digo, bueno, iré al campo Era momento de estar más relajado, tal vez. más relajado. Y dedicar un poco más a mi familia también, porque vos pensás que mi mujer me tuvo que bancar a mí. Claro, Mi trabajo, las noches que no estaba en casa. es cierto. Mira, te cuento una anécdota. Sí, Me acuerdo que un 1 de año íbamos a pasar 1 de año a la casa de mi suegra, a Rosario, y de ahí nos íbamos a Villa Gesell, que habíamos alquilado un departamento que teníamos los chicos, chiquitos, y justo a las 8 de la noche, 7 de la noche, una señora en trabajo de parto. sí, Bueno, claro. no podía viajar usted. podía viajar, Sí, no. entonces decidimos quedarnos. Y ese día me acuerdo que pasamos el 1 de año, lo único que teníamos en casa habrá sido media docena de choclos. Choclo, pan, agua y vino. Y después al día siguiente, ya cuando se hizo el parto, todo, ya después Se pudieron ir. nos fuimos, ¿no es Claro, cierto? claro. Pero claro, ¿Cómo te mire- digo? Como tantas cosas como esa, mi mujer me aguantó un montón Sí, de claro cosas. que sí, claro que sí. Ya mis hijos ya se habían ido, entonces teníamos que volver a unirnos un poco más. Claro. Nosotros, no quiere decir que haya sido la causa esa, No, por pero la supuesto. causa principal fue de que yo ya no estaba en condiciones físicas Claro. como para seguir. Y lógico, vos después de 2 años, hay pacientes que se alejan, pacientes que han muerto, y entonces vos te empezás a hacerte un análisis. Empiezo de nuevo, ¿qué hago? ¿En qué estoy? Bueno, dejo que sigan los otros. Claro.
De un paso al costado, Y di digamos. un paso al costado. ¿Cómo fue? Usted pasó por la dirección del Sanco, ¿no? Fue Sí, director del Sanco. sí, sí. ¿En qué año, cuántos años estuvo como director? Y yo estuve más o menos 10 años. 10 años. Estuve 4 años por lo menos como interino y después fui nombrado, porque el nombramiento a mí no me salía, porque yo tenía más de 50 años y no podés ingresar a la provincia después de una determinada edad. Entonces tenía que ser firmada la autorización por el, ¿cómo es que se llama? Por el gobernador de la provincia. En aquella época era Reutemann, que fue el que firmó la autorización para que yo pueda ingresar. Claro. Porque si no, se corría el riesgo de que haya un traslado de otro director de otro lado al hospital. Claro. ¿Y cómo fue esa etapa para usted? Trabajar como director y también atender, seguir con sus pacientes. Bien, lindo. ¿Sabes qué pasa? Que vos te encontrás con todos tus compañeros médicos, que todos colaboraban. Gracias a Dios no teníamos problemas internos. Y con las enfermeras son como las peleas que de estar 40, 30 años juntos y te peleas, es más o menos como pelearse con tu mujer. No, pero en el sentido de que no tuve problemas. Claro, eran muchas horas que usted estaba también en el Claro, hospital. sí, porque entonces yo ahí llevé mi consultorio. Luego, por estar como director, tener que andar las disparadas, hacer Claro. ir y venir, me voy al hospital y ya pongo mi consultorio. Después vino Carlos Raimonda, también trasladó el consultorio ahí. Era más fácil, ya tenía todo en un mismo edificio, Vino, en claro, un mismo lugar. después vino Graciano, porque la idea mía era de tener médicos por lo menos durante el día permanente, porque todavía no había médicos de guardia. Los médicos de guardia ingresaron después. Claro, claro. Por lo menos, si no cualquier problema tenías que salir de tu consultorio para ir al hospital. Entonces vos trabajando ahí dentro, Claro, era muy fácil. y después vino Graciano, trabajó ahí, vino Gasparini, empezó a trabajar ahí. ¿Cómo lo ve usted ahora de afuera? Ahora que ya está jubilado, que se dedica al campo, que ya está más Sí. relajado. ¿Cómo lo ve nuestro Sanco? Mira, el Sanco está trabajando bien, pienso. Se modificó todo el sistema. Por ejemplo, cuando yo estaba, se hacían toda clase de cirugías, partos. Se llegaron a hacer en el Sanco, por ejemplo, cirugías de alta complejidad, como extirpación de laringes. Muchas cirugías pendían cirujanos de afuera. Pero después, la tecnología, que yo la entiendo muy bien, y el concepto que tuvo la provincia en aquel momento, de plantear que estos hospitales tenían que hacer un primer nivel de atención. Claro. Entonces se crearon centros de derivación, que era, por ejemplo, la neonatología en Menor Tuerto, Casilda, Casilda. Cañada de Gómez, y después, y si no, Rosario. ¿Me entendés? O sea que en forma escalonada. Y acá vos llegabas a un momento en que para hacer realmente un buen diagnóstico, aparte del examen físico, necesitabas toda una tecnología que aquí no la Que tenías. aquí no lo tenés, claro. ¿Me entendés? La tecnología fue avanzando mucho más rápido. Mucho más rápido. Que lo que se tenía, lo que se podía llegar a tener físicamente aquí en el Sanco. Claro, claro. Vos pensás que, por ejemplo, hacer partos sin una neonatología, Claro. Y sin una terapia, no lo podés hacer. Claro. Ya no lo podés hacer más. Yo he escuchado muchas veces a personas que dicen, pero mis hijos nacieron acá, dice que Nacieron es una acá. pena No, que sí, no, yo en el entiendo. Sanco no se pueda... yo entiendo, pero vos tenés un problema. Claro. Y hoy, antes los problemas sí se presentaban, ¿no es cierto? Claro. Pero no tenías otra cosa. Hoy, cuando vos tenés un chico con un sufrimiento fetal, te perdiste la oportunidad de tenerle un centro neonatológico
donde vas a tener otro tipo de atención. Exactamente. ¿No es cierto? Y acá no lo podés tener porque te dicen, si se pide colaboración al pueblo se puede tener una sala de terapia intensiva. No, mentira. No es así. Una sala de terapia intensiva, vos pensás que tenés que tener grupo de médicos y de enfermeras y personal que tienen que cambiar cada 4 o 6 horas. Andás sumando vos la cantidad de personal que necesitas para lo mejor para tener un enfermo. Claro. No, es preferible tener una buena ambulancia De traslado. de traslado con todos los elementos, respirador, desfibrilador y todo eso que podés tener en una terapia para derivarlo a terapia que en media hora o en 1 hora llegás. Claro. Y así es como se está trabajando, ¿no? Y así Actualmente. es como se está trabajando. Doctor, bueno, usted me dijo que le planteó a su padre Gracias. el hecho de estudiar medicina. Hoy en día piensa, después de casi 45 años de haberla ejercido, ¿qué hubiese sido de su vida si no hubiese sido médico? Mira, no sé, pienso que hubiese terminado en el campo. ¿Sí? ¿Acá donde estamos? ¿Y acá? Con los animales. Claro, vos pensás, no, pero yo soy un enamorado de esto. Sí, sí, es hermoso el El lugar. hecho está que estoy tratando de reformar todo aquello, estoy desmontando. Ujú. Y ¿para qué? Yo tengo 79 años, ¿te imaginas que? Pero vos sabés que me encanta. Claro, no hay nada más lindo que hacer lo que a uno Lo le que gusta. pasa es que yo esto lo vengo mamando desde muy chico, porque Claro. mi padre era un enamorado de esto y yo seguí. No me arrepiento de haber sido médico, pero yo tenía esto que cuando mi padre nos lo dio a los hijos en el año 75, o sea que yo ya tenía esto, digo, bueno, vamos a darle marcha a esto, tendré mi jubilación médica y ya después, ya la verdad que la vida que nosotros, o que a mí me gustaba hacer como médico, que era muy cansadora y no me lo hubiese aguantado la edad Claro, que tenía. claro. Héctor, ¿usted se siente un hombre feliz? ¿Puede decir ahora con 79 años que es un hombre feliz? Sí, fui feliz. Fui feliz, tuve una buena vida, buenos amigos, buena familia. Ujú. 48 años, te imaginas, con mi mujer, con la cual yo pienso que problemas tenemos todos Sí, en la por vida, supuesto. lógicamente, ¿no es cierto? Pero que yo pienso que la sigo queriendo como la quise cuando Cuando la conoció en el la ascensor. conocí en aquel ascensor. En aquel ascensor. ¿Me entendés? Y pienso que si hoy a lo mejor tendría que volver a hacer la vida, sí, con algunas modificaciones, pero hubiese hecho lo mismo. Lo mismo, Lo mismo. lo mismo. Una historia hermosa, muy Claro. linda, donde todo San José y la zona lo recuerda porque usted atendió muchísimos pacientes. Claro. ¿Y quién no va a acordarse de su médico, no? Claro, sí. Y no, yo te digo que yo elegí esto cuando en el año 68 yo tuve la posibilidad de irme a Brasil, ¿Ah, sí? sí, a San Pablo, que amigos míos se fueron. Y bueno, en esa época fue que conocí a mi mujer. Y digo, no. O sea que gracias a Miriam se quedó, Sí, no me gustaba mucho irme. ¿no? ¿No era de la No idea me, de no irse era, del país? no me gustaba mucho irme. Tal vez hubiese sido otro destino, ¿no? A lo mejor hubiese sido Hubiese pasado. otro destino. Ahora, uno de estos muchachos amigos que se fue, le ha ido muy bien, hoy hace cirugía infantil, pero a mí no me interesaba mucho el cambiar. Tal Aparte vez que sintió mucho el desarraigo que usted contó de sus padres de Claro, joven sí, y no quería sí. volver a ese a desarraigo, ¿no? ese desarraigo. Puede ser, ¿no? Yo me acuerdo, mirá, cuando yo vine a San José, me acuerdo que lo primero que tuve que planteárselo al jefe de servicio y al jefe de clínica con la cual yo trabajaba. Y me acuerdo que el jefe de servicio es un tipo medio duro, dice, bueno, mira Pagliaro, dice, si vos preferís cambiar, progresar en la medicina, a arriar vacas en Torino,
andate al campo. Claro. Pensando que acá se hacían las fortunas, ¿viste? Y el otro me dijo, mira, nadie es profeta en su tierra. Me dieron un ánimo. Terrible, un ánimo. No arrié vacas en Torino. Pero sí fue profeta en Pero su tierra. no sé si fui profeta, Sí. pero por lo menos no me echaron como Sí, profeta. yo creo que sí. Sí. Nos quedamos con esa frase que sí usted fue y es profeta en su tierra. Yo fui profeta, no sé si fui profeta en mi tierra, pero yo lo pasé bien, no tuve nunca problema con la gente. Sí. Un gran médico. Y pasaron años y yo sigo encontrándome con viejos pacientes, porque yo tengo, te imaginas, toda una generación Seguro. ya de grandes. Seguro. ¿Dónde nos encontramos? En los 24 de septiembre, en las cenas de la iglesia, de la capillita. Claro, Y ahí me encuentro con todas claro. mis pacientes. Y qué satisfacción, ¿no? Sí, sí, Qué sí, satisfacción. me da mucha satisfacción. Doctor, un placer conocer su historia, me encantó, había muchos detalles que no conocía, un lugar hermoso, tiene acá, disfrútelo, Sí, porque es muy esperemos lindo, que sí. muy lindo. Bueno, y acá le vamos a hacer un obsequio, en realidad acá va 14, Ah, de bueno. Mauro Valentini le obsequia. ¿Usted de tomar vino? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces sí, creo sí. que le va a sí. gustar entonces. Yo soy tomador de vino. Es lo único que tomo. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, creo que vamos bien entonces. Generalmente. Me parece que vamos Sí, bien no, con el vino. otra bebida alcohólica, que tomaré algún. Mira, tengo botellas de whisky abierta de hace años. ¿Ah, sí? Yo no sé de tomar, a lo mejor. Pero el vino sí. Ah, me parece muy bien. ¿Sí? ¿Le gusta? Me parece muy bien. Bueno. Que siga Mauro mandando vino, va a ser bien aceptado. Y le agradezco a ustedes. No, doctor, muchas gracias a usted por dejarnos Por conocer favor. su historia. Gracias, nuevamente. Tanto andar por los caminos, uno siembra conocidos, con el paso de los años se convierten en amigos sin tiempo, lugar ni fecha, en lo bueno en la cosecha. Y ya me voy despacito como un viejito sin pena, como el amante que espera la llegada de su dueña, como un acorde en el viento que vuela hasta el firmamento. La que falta. Aparecerán amores, no hay que mezquinar cariño. Algunos dejan heridas, convirtiendo hombre al niño, madurando corazones, sentimientos y razones. Buscan ser felices, vendiendo sus libertades, conformistas de ambiciones, gente triste y sin ideales. La felicidad está en uno, no en los bienes materiales.